Mi nombre es Elena, estás en el canal elenascrocheti.com. Bueno, habéis visto qué maravilla, ¿no? Pues se teje súper fácil. Os voy a enseñar lo que tendríamos que hacer. En un principio vamos a hacer... yo he ido haciendo piezas, pero son 4, ¿vale? Puedes hacerlas enteras, tener las 4 o ir haciendo como yo. Hago una pieza y completo la siguiente fase, hago otra pieza y completo la siguiente fase y así. Serían 4, 2 para espalda, 2 para delante. Para los dos de la espalda lo tejeremos la pieza las mismas cantidades, serían 34 vueltas en total. El patrón de esta puntada son 2 vueltas que se repiten, así que vaya a ver qué fácil. Entonces tengo mis 34 vueltas. ¿Qué hago a continuación? Bueno, pues como aquí tengo el otro lado de la espalda, pues te lo enseño. A ver, este sería el otro lado de la espalda. La espalda va tejida entera, desde arriba, o sea, yo ya he terminado mi pieza. Estoy al revés ahora mismo. Este sería el derecho. Vale, he terminado mi pieza y continúo tejiendo una serie de vueltas que me van como al centro de la espalda. Y ahora me tocaría hacer lo mismo en este. Tengo que hacer estas vueltas que he añadido aquí, que van desde aquí, este trocito, lo tengo que hacer ahora aquí, como te digo, con todos los puntos. Y ya tendría que cerrar aquí en el centro y tendría mi espalda. El delantero se teje igual, este lo tengo ya hecho completo. A ver, este es el derecho. Se teje exactamente igual, 34 vueltas, 34 vueltas, pero lo que yo hago de puntada extra en el centro no va hasta arriba, o sea, no va con todos los puntos, es como que me dejo aquí unas cuantas vueltas, serían 2, 4, o sea, me estoy dejando aquí 8 puntos nada más, ¿vale? Porque esto lo he añadido después. Esto es una formita que yo le he dado aquí, ¿vale? En el hombro, que se lo tengo que dar también al otro. Como veis, está hecho aquí también. Entonces esto es como que imagínate que no está, porque, ¿vale? Eso se hace al final. Entonces es exactamente igual que la espalda, pero yo los 8 puntos estos de aquí arribita no los trabajo. Bueno, sí trabajo una y 2 vueltas. Y a partir ya de esta puntada de caladito, ya es donde solo trabajo aquí abajo. Dejándome aquí arriba 8 puntos sin tejer. Entonces, de este lado hago el crecido con la cantidad de vueltas de la puntada que ya te indico cómo es. Y en el otro lado tendré que hacer una vuelta en medio punto, para tenerlo preparado para después el costado. ¿Vale? Entonces trabajo la otra pieza, pues si esta la he trabajado dejando aquí estos puntos, en este lado lo dejo aquí, ¿vale? Y trabajo hacia acá. Y en el otro lado haría todos los puntos en medio punto alto. Ya tendría el delantero. Y la espalda, bueno, pues yo voy a hacer una muestra para enseñarte la primera pieza, esta pieza que hay que hacer 4 como te digo. Y luego ya te indico cómo hacer la puntada porque la tengo que hacer aquí. Me lo he dejado pendiente para hacerlo contigo. Yo he trabajado la espalda, como te digo, todos los puntos. Ahí no hay que dejarse 8 arriba ni nada. Entonces tú te pones tu pieza, has hecho una y has hecho el crecido aquí hacia la derecha en la cámara, ¿vale? Bueno, yo es mi mano derecha esta, ¿vale? Pues en la derecha no es aquí en el izquierdo, ¿vale? Y aquí haría la vuelta en medio punto alto, que la tengo que hacer ahora, porque me he quedado ahí con el hilo, como veis. Entonces no corto, hago mi vuelta en medio punto alto y ya cortaría y me vendría aquí para empezar ya con esto. O sea que tienes que trabajar a modo espejo. Haces tus 4 piezas y luego vas haciendo la puntada aquí en el centro. En una pieza la haces en el derecho, en el lado derecho, y en la otra pieza la haces en el lado izquierdo. En el delantero igual, teniendo en cuenta que en una pieza haces la puntada en el lado derecho dejándote arriba estos puntos sin tejer, y aquí lo haces igual en el lado izquierdo dejándote estos puntos de arriba sin tejer.
Vale, y luego, como te digo, siempre a los dos lados la vuelta de medios puntos. Ya cuando tengamos las dos piezas, haremos en el centro aquí un poquito también de puntada que unirá y será nuestro costadito. Y también tendríamos que hacer esto, que yo le he dado una formita así, porque si lo dejo recto, que lo suelo dejar recto, pero luego queda como más corto de delante. ¿Por qué? Porque el cuello sube un poquito. Cerca del cuello te va subiendo hacia el hombro un poco. Entonces tira de aquí queda más largo. De la forma que queda recto, es haciéndole esta formita. Y ya te cae un resto en la parte de abajo. El material que estoy utilizando lo he hecho yo con hebras de viscosa. Llevo un par de hebras de viscosa, una de lures y dos de algodón, ¿vale? El tono en verde botella y luego el otro verde más esmeralda. Un poquito de turquesita con brillo. Si estáis interesados en el material, como siempre os digo, poneros en contacto conmigo a través de redes sociales. Todo con el gancho del número 3, pero para montar las cadenas, cógete un número 4, ¿vale? Mira, voy a enseñarte unas cuantas vueltas de esta pieza, que son dos vueltas que se repiten. Pues te voy a hacer 4 vueltas o así, porque vas a ver que es que no tiene misterio. Y ya me voy, cuando entiendas el patrón de esto, me voy ya al que tengo ya hecho y continuamos. Decirte que es para todas las tallas. Bueno, para una tallita más, pues simplemente cambia a un número más de gancho, al 3,5. Y si es para más tallas, puedes hacer la pieza esta que vamos a trabajar todo lo larga que tú quieras, ¿vale? Y el ancho también, una vez que ya empecemos a hacer la otra puntada que va hacia el centro, pues todo lo ancho que tú quieras, vas repitiendo la puntada. Mira, qué materia más bonito he hecho ahora. Este será para otro proyecto, pero voy a utilizarlo para ver cómo queda ya de paso en esta puntadita. Aunque lo utilizaré para otra. Pero bueno, si estáis interesadas en haceros este proyecto con este material, como ahora mismo tengo, me lo decís. Vamos a ver cómo queda esto. Tiene el mismo grosor que el otro, así que tiene que quedar también muy bonito. Utilizamos el gancho número 4, como te digo, para montar las cadenas. Y vamos a montar, para empezar, 28 cadenas. Tengo las 28 cadenas, ahora ya vuelvo a coger el gancho número 3 y vamos a empezar con la vuelta número 1 directamente. Eso, en realidad me harían falta 27, pero me gusta echar una más por si acaso se me pierde alguna, ¿eh? Vale, ahora subo con 2 para tener un punto alto. Aquí cuento 1, 2, 3, en el cuarto hago un punto alto y tenemos 2 puntos altos. Ahora una cadena, salto 2 y en el tercero vamos a hacer un punto puff de 4 sacadas. 1, 2, 3 y 4. Cierro todo, hago 2 cadenas y de nuevo en el mismo sitio 4 sacadas. 1, 2, 3 y 4. Cierro todo, hago una cadena. Bueno, qué material más bonito. Es que este no lo tenía cuando empecé a hacer el proyecto, entonces lo he recibido hoy y estoy entusiasmada por hacer algo porque qué bonito. Ahora salto de nuevo 2 y en el tercero un punto alto. Una cadena. Ahora doble lazada, salto 1 y en el siguiente vamos a hacer 5 puntos altos dobles. Aquí, a ver, entrando aquí abajito, ahí. 1, doble lazada, 2, doble lazada, 3, doble lazada, 4, doble lazada y 5. Una cadena,
salto 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo, una cadena, doble lazada y vuelvo a hacer 5 puntos altos dobles, saltando 1, 2, 3 en el cuarto, ¿vale? 1, 2, 3 en el cuarto, 5 puntos altos dobles, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, salto 1 y hago un punto alto. Aquí. Una cadena, salto 2 y en el tercero vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 sacadas. Cierro todo, hago 2 cadenas, vuelvo a hacer en el mismo sitio 4 sacadas, 1, 2, 3 y 4. Luego no te va a costar tanto porque ahora es sobre cadena y cuesta un poco más. Cadena, salto 2 y hago 2 puntos, 1 y 2, y ya has completado la vuelta número 1. Vamos a hacer la vuelta número 2. Sube 1, 2 y 3, haces un punto alto en el siguiente punto alto y una cadena. Sobre el motivo de punto puff hacemos lo mismo siempre, así que aquí tengo que hacer dentro 1, enganchado aquí, 2, 3, 4, cierro todo, hago 2 cadenas y repito 1, 2, 3, 4, cierro todo, una cadena y un punto alto en el punto alto. Entonces esta parte del principio y del final siempre se hace igual, una cadena. Ahora en la vuelta número 2 haremos en esta brita que está aquí detrás del todo puntos bajos en los 4 primeros puntos. Tengo 1, 2, 3 y 4. Te sobra un punto. 1, 2, 3 cadenas, salta el primer punto, no lo teje, al siguiente en esta brita de aquí que te encuentras más a ti, 1 que es la hebrita de detrás porque estamos del revés, 1, 2, te la encuentras tú delante pero es la hebra que queda detrás, 3 y 4, una cadena y ya estoy en el final, que siempre se teje igual, un punto alto, una cadena, el punto puff, con 4 sacadas, cierro todo, 2 cadenas y de nuevo el punto puff. Cadena y los 2 puntos. Aquí en la tercera cadena. Y hemos completado la vuelta número 2. Ahora de nuevo la 1. La 1 la 2, la 1 la 2 todo el tiempo, ¿vale? 1, 2, 3 y repito la vuelta 1. Punto alto en el punto alto,
cadena, donde tengo el puff, hago el puff, cierro 2 cadenas de nuevo, 1, 2, 3, 4, cierro todo, una cadena, un punto alto. En el punto alto, perdón, que he cogido aquí mal la hebra, ay, se me ha enganchado, ay, vuelvo a hacer la cadena y ahora el punto alto en el punto alto, cadena. Ahora la vuelta 1, ¿dónde hago los 5 puntos altos dobles? Justo aquí en este espacio que va detrás del punto alto, aquí, que va a punto alto, una cadena y los 4 puntos bajos. Bueno, pues aquí hago 5, 1, 2, 3, 4, 5, cadena, punto bajo aquí en el espacio de las 3 cadenas, cadena, doble lazada, de nuevo 5, detrás de los 4 puntos bajos, aquí en medio, entre el punto alto y los 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un segundo, que se me ha aquí, como lo tengo aquí al lado, se me ha liado esto aquí, ya está, no, todavía no está. A ver, ahora, perdón, se me había liado ahí y ya no sé los que llevo 4 y 5, cadena, punto alto en el punto alto, cadena y el punto puff, perdón, 1, 2, 3, 4, cierro 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, cierro una cadena y los 2 puntos. A ver, que quiero entrar bien aquí. Vale. 1, 2, 3. Y giro, giro, perdón. Y hago la vuelta número 2. Y así ya vamos repitiendo hasta tener 34 vueltas en total. Y ahora con este yo tendría 4, pues hasta tener 34. Para el largo que yo he puesto, pero ahora te lo daré. Pero que esto lo puedes tú adaptar al largo que tú quieras. Cadena. Te van a salir los múltiplos igualmente para todas las tallas, porque quiero decir con la puntada que vamos a hacer ahora, porque es un múltiplo de 4 y como tú vas haciendo 2 y 2, en cada vuelta 2 puntos después de medios puntos, pues te sale igual. Vale, aquí he hecho el punto alto de la cadena y van los 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. En el 5 no trabajamos, hago 1, 2 y 3 y los 4 de aquí saltándome el primero. 1, 2, 3, 4 cadenas, punto alto en el punto alto,
cadena y 1, 2, 3, 4, cierro 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, cierro cadena y los 2 puntos, y he completado 4 vueltas ahora mismo, la vuelta 1 y 2 y de nuevo la vuelta 1 y 2, y voy a ir haciendo así hasta tener 34, ¿vale? Y ahora así, este es el derecho. Bueno, pues como yo ya lo tengo hecho, voy a pasar a la pieza que tengo hecha, y ya sabéis, en un lado recuperamos todos los puntos, son un total de 69 puntos para estos 34 vueltas, ¿vale? En medio punto alto a un lado y a otro, pero a un lado irán de momento solo sin seguir trabajando, y al otro iremos trabajando. Yo, como tengo que hacer el de este lado, pues haré aquí los medios puntos altos, y aquí continuaré luego con la puntada que crece hacia el centro, y en la otra pieza pues ya sabéis que es al contrario, crece hacia el centro aquí y aquí hace la vuelta a medio punto, ¿vale? Que tengo que hacer en este lado los medios puntos, perdón, primero, antes de hacer, porque como los tengo que hacer del derecho, ¿vale? Entonces me quedaría bien, me voy a quedar bien, me voy a quedar bien, y luego tendré que hacer en este lado los medios puntos, porque me tengo que quedar el derecho, ¿vale? Entonces aquí en este caso voy a empezar puntada con vosotros, voy a ir hacia aquí con medios, con puntos bajos, perdón, y ya me voy a quedar aquí, entonces puedo bajar porque estoy del derecho y el arte de arribita, ¿vale? Recuerda que tienes que estar del derecho, los motivos se te tienen que ver así, hacia arribita, ¿vale? No así, hacia abajo, ¿de acuerdo? Es que esto sería al contrario, tú tienes que tener donde termina, o sea, lo que has crecido aquí arribita. Venga, pues voy a hacer hacia acá los puntos bajos, y luego ya independientemente de que hacer aquí la vuelta al medio punto. Aquí haremos en el punto y ¿vale? 1, 2, ¿qué? Porque yo los espacios no hago. Ya me voy al punto puff, 3 en el espacio aquí de la cadenita del centro, sí. 4 en el puff, 5. Ya me voy al punto 6. Ahora me voy a los 4 puntos bajos. 7, 8, 9 y 10. Aquí en las cadenas llevan 11. Ahora los 4. 12, 13, 14, 15. En el punto 16. En el puff 17. En la cadena del puff 18. En el puff de nuevo 19. Y ahora los dos puntos 20 y 21, ¿vale? Tienes 21, aunque tú hayas empezado con 28 cadenas, ¿eh? Aquí arriba terminamos con 21. Si no, nos queda muy ancho. Está perfecto así. Aquí hago una cadena y ahora ya empiezo con la vuelta de medio punto por aquí. ¿Sabéis por qué se escuchaba mal el vídeo del chal? Ya me he dado cuenta, porque este me está haciendo cosas raras también. Es la calor. Tengo el móvil ardiendo y no puedo hacer nada porque es que hace calor. Es que yo vivo en el sur y aquí hace muchísima calor, y por mucho que yo quiera, está el móvil ardiendo. Así que voy a ir cortando y dejándolo descansar de vez en cuando, porque si no, no voy a poder grabar el tutorial. Esta es muy fácil de entender. Tú haces aquí un medio punto en este punto donde tú estás, ¿vale? Y luego donde tienes los puntos de las vueltas, que está el punto alto tumbado, ahí vas haciendo 2. 1 y 2. En el siguiente 1 y 2. En el siguiente 1 y 2, pero medios puntos, ¿vale? En el siguiente 1 y 2. Y así vas hasta abajo. Voy a tener un total de 69 puntos. Al final, en tu último punto haces 3, porque tienes que hacer 1 y 2 y 1 aquí al final, ¿vale? En esta última cadenita. Te encuentras una cadena.
Ahí estás en el inicio de las cadenas. Vale, pues tienes los 69 puntos y ahora haces una cadena y gira. Y haces otra vuelta en medio punto alto por todo, ¿vale? Pero cogiendo la hebra que tengas más atrás para dejar luego como un cordoncito que se ve hacia adelante. Entonces esa hebra es esta, la que tienes más atrás del todo. Y vas haciendo un punto en cada punto. Aquí busca la hebrita, la puedes coger hacia abajo o hacia arriba, como quieras, como te sea más cómodo, da igual. La puedes coger si quieres hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Yo la estoy cogiendo hacia abajo en realidad, en esta ocasión. Aquí voy al siguiente punto, estiro un poquito y así la veo, ¿ve? Medio punto, estiro un poquito, esta que está aquí, esta que tengo aquí abajito, ¿veis? Esa es la que tienes que coger para que luego del derecho se te vea el cordoncito, ¿vale? Se te vea así como la espiguita. Bueno, pues sigo aquí haciendo todos los puntos de esta forma. Vale, has completado la vuelta, ahora giras y estás del derecho. Bueno, pues tú piensas, yo porque estoy en la espalda y se trabaja todo, pero si tú estuvieras en el delantero, aquí te tendrías que deslizar 8 puntos y a partir de 9 empezar a tejer esta puntada. Entonces yo lo que hice fue deslizarme en estas hebritas de atrás hasta el punto número 9. Del otro lado, pues como estás trabajando aquí, es como que tú empiezas a hacer la vuelta de abajo hacia arriba. Entonces te quedas 8 puntos antes, simplemente, ¿vale? Y no tendrías que deslizarte, simplemente te quedas 8 puntos antes. Vale, pues esta vuelta, como yo estoy en la espalda lo trabajamos de arriba a abajo. Entonces aquí hago 4 cadenas, tengo 2, 3, 4. Y es una vuelta muy sencillita porque salto. El primer punto no lo cuento, salto el siguiente y en el tercer punto hago mi primer punto alto. Y cadena, salto un punto en el siguiente punto alto. Cadena, salto un punto en el siguiente punto alto. Cadena y salto punto y punto alto y así hasta abajo, ¿vale? Venga, seguimos. Completado la vuelta, una cadenita de giro y ahora esta vuelta es de punto bajo y tengo que tener de nuevo 69 puntos. Hago un punto en el punto, en el espacio, 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 ¿vale? Toda la vuelta así. Completa la vuelta, ya sabes que tienes que hacer aquí, que te vas a encontrar como 4 cadenas. Ahí haces un punto y un punto de la tercera cadena. Vuelta siguiente, 1, 2 y 3 cadenas. Giro, ahí tengo un punto alto. Ahora estaríamos del derecho, mira, salta, este punto no lo cuenta que es el primero que has hecho, saltas el siguiente y trabajas 3 puntos altos en los 3 siguientes. 1, 2 y 3. Coges la lazada y te vuelves por delante al punto que has dejado. Aquí. Engancha, tira y trabajas el punto. De nuevo, saltas un punto y trabajas los 3 siguientes. Y ahora lazada y te vuelves al que has dejado. Ahí. Sacas hebra, estira y trabaja el punto. Y vas repitiendo esto. Saltas un punto. 1, 2 y 3. Por esto os decía que es múltiplo de 4 la puntada esta. Que vamos a trabajar aquí en el que me he dejado. Entro, saco hebra, estiro y hago el punto.
salto un punto. Ten cuidado que este te ha cogido, ¿vale? El siguiente, salta y 1, 2 y 3. Y te vuelves al que te has dejado y lo trabajas. Vale, pues te va quedando así como una lazadita por delante, como veis. Así todos los puntos. Cuando llegas al final te vas a dar cuenta que te quedan 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Vale, saltas uno, trabajas los 3 siguientes. Y 3. Y te vuelves al que te has dejado y trabajas con punto. Cadena, gira y ahora vas a hacer un punto bajo en cada punto. Simplemente, ¿vale? Un punto bajo en cada punto. Tienes que tener de nuevo 69 puntos. Ahora, vuelta siguiente. Subimos con 3 cadenas giro. No estoy contando las vueltas. No sé por dónde vamos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues ahora las 6. Lazada. Ahora va a ir como un poco al contrario que esto, ¿vale? Vamos a saltar. El primero no lo contamos, ¿vale? A partir del segundo cuento 1, 2, 3 y en el cuarto saco hebra, estiro y hago un punto. Y ahora los 3 puntos que me he dejado los trabajo por detrás, aquí, detrás de esa hebra que he hecho, de esa lazada, mejor dicho. 1, 2 y 3. Y voy repitiendo esto. Veis que va quedando como al contrario. Lazada, cuidado con el que ya has cogido, ¿vale? No lo cuentes. 1, 2, 3 y en el cuarto estiro, trabajo y trabajo los 3 que me he dejado en punto alto. 1, lo trabajo aquí detrás de esa hebra. 2 y 3. Y así vamos haciendo por todo. Salto 1, 2, 3, en el cuarto estiro, trabajo y hago los 3 que me he dejado, ¿vale? Vamos haciendo así todo. Cuando llegas al final tienes 4, saltas 3, te vas al último, estira y trabajas los 3 que te has dejado. Uno, 2 y 3. Cadena. Vuelvo a contar las vueltas que llevamos. Una, que fue la que recuperamos. 2, 3, 4, 5, 6. Vale, vuelta número 7. Vuelvo a hacer todos los puntos en punto bajo. Vuelvo a tener 69 puntos, ¿vale? Desde el primero en punto bajo. 1, 2, 3, 4. Me gusta ir contando para asegurarme que tengo los 69. Todo en punto bajo. Vuelta número 8. 1, 2, 3, 4. Giro y vamos a hacer las casitas, ¿vale? Los caladitos. Salto un punto. Punto alto, cadena. Salto un punto. Punto alto, cadena, salto un punto, punto alto, cadena. Todo el tiempo así. He completado la vuelta 8, la vuelta 9. Cadena, giro y un punto en cada punto. Tienes que hacer un punto bajo en cada punto. En el espacio, hecho en el punto, luego en el espacio, en el punto, en el espacio, en el punto, en el espacio. Y así vamos por todos los puntos hasta tener de nuevo 69. Vale, y una vez completada esta vuelta, giro y ya tendríamos que repetir si quisiéramos más medidas. Yo he hecho de nuevo la primera de cruces, mirad. Aquí que se ve. Vale, ahora mismo estoy aquí. Aquí, ¿vale? Justo después de los calados, perdón. Estoy aquí.
esto es lo que llevo hecho. Entonces voy a hacer la primera que va con la lazadita, la segunda ya no la voy a hacer, ¿eh? Porque tengo la medida. Si tú necesitas más, sigues haciendo. Voy a hacer la primera que es saltas un punto, trabajas 3 puntos y te vuelves al punto que te has saltado, ¿vale? Este que te he explicado es esta. Y otra más de punto bajo que te pilla que la haces del revés, ¿vale? Y ya ahí me quedo, porque tengo una medida de ancho que yo necesito. Tú podrías continuar pues repitiendo lo que ya te he enseñado, las veces que necesites o las vueltas que necesites. Yo tengo ahora mismo en total, en cada lado, hasta el centro, de hombro a centro, 21, 21, sí, 21 y medio, vale. 21 y 21, 42, 43, pero como luego tengo a los costados que crecer, yo no necesito más. Entonces tú mídete, pues eso, desde el filito del hombro, más bien metidito, hasta el centro de tu cuerpo, porque cada pieza que tienes que hacer, la tienes que hacer de la medida que necesites. Pues yo calculo que para una tallita más, igual tendrías que volver a hacer otra vez el otro cruzado, que es el que echa la lazada antes y luego haces los 3 puntos por detrás. Igual tienes que hacer eso y de nuevo ya acabas con el punto bajo. Para 2 tallas más, pues ya tendrías que hacer de nuevo calado, tú ya vas midiendo, ¿vale? Bueno, el alto no te lo he dado. El alto de esta pieza que tienes que hacer inicialmente, yo lo tengo de, aquí no entra la cámara, pero yo te lo digo, 38 centímetros. Pues igual, tú si quieres más largo, es que como aún tenemos que poner un poco más de largo, porque con lo que yo pongo, el crecidito que pongo aquí en el hombro, ya baja un poquito, más la terminación que le demos, yo no lo quiero más largo, pero tú podrías hacerlo más largo. Bueno, voy a seguir haciendo estas 2 vueltas que me faltan por hacer. Ahora voy a hacer esta de la lazada y otra de punto bajo. Y ya haré un cierre con los 2 lados, aquí en el centro, con punto visible por aquí, ¿vale? Que eso ya sabéis cómo... Mira, lo voy a hacer aquí ya, aunque no lo haya terminado, porque ya te lo dejo explicado también. Imaginaros que yo tengo las 2 piezas hechas, ¿vale? Aunque aquí me faltan todavía 2 vueltas, pero ahora las terminaré. Y es que eso ya te lo dejo terminado también de explicar. Yo lo que haría sería poner ya las 2 piezas. Me aseguro que están del derecho las 2. ¿Vale? Y aquí entro en el primer punto y ya vas uniendo cada punto. Entro aquí en el primer punto, que creo que es este. Yo me voy a traer la hebra que he dejado aquí. Paso y ahora voy entrando a un lado y a otro en los puntos. Siguiente punto, siguiente punto, paso y paso por todo. Siguiente punto y siguiente punto, paso y paso por todo. Siguiente punto y de este lado paso y paso por todo. Entonces vas uniendo de un lado al otro, paso y paso por todo, punto, punto, paso y paso por todo. Y te va quedando así el cierre. ¿Vale? Entonces yo en el delantero, como ya lo tengo hecho, te lo puedo enseñar. Te queda así el cierre. El delantero, ya sabes que una vez que te has bajado, no mires esto porque parece más alto. Una vez que te has bajado los 8 puntos, tú ya trabajas lo que te queda ya en recto hacia acá y haciendo lo mismo que acabamos de hacer en el otro lado. Y aquí igual, ¿eh? No tienes que hacer nada más, simplemente que te vas a quedar con menos puntos. Si quieres menos escote, deja 4 en vez de 8, pero vamos, hasta arriba no lo puedes hacer porque si no te va a quedar muy ahogado. Vale, pues voy a completar ya lo que me falta aquí, ya tendría las 2 piezas, tendría que explicarte entonces cómo hacer esto, que también lo puedo dejar para el final. Esto es muy sencillito, ya te diré cómo vamos haciendo aquí la disminución. Y en el costado tendrías que medir qué ciza quieres dejar
y haremos aquí un poquito y será de esta misma puntada. Y yo creo que voy a hacer estas vueltas que serían 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 para terminar con el punto bajo. Haré las 6 primeras vueltas que te he explicado aquí, dejándome aquí la ciza que yo necesite, teniendo en cuenta que tiene que ser un múltiplo de 24 de puntos, ¿vale? Y entonces trabajaré aquí y en la espalda y haré el mismo cierre que hemos hecho aquí. Trabajaré lo mismo aquí y en la espalda y haré el mismo cierre que tenemos hecho aquí. Y ya, bueno, pues cerramos hombros y las terminaciones que tengamos que hacerle, ¿vale? Ya está casi listo. Bueno, pues entonces hice la unión aquí de las dos piezas en el centro. Tengo a los dos lados la vuelta en medio punto con un total de 69 puntos, y yo ya de este hombrito le he dado la forma, hay que dárselo también aquí. Entonces me he dejado este lado para hacerlo con vosotras. Ya sabéis que en el delantero ya lo tengo hecho. A ver, lo pongo aquí. Del delantero ya lo tengo hecho. Recordad que aquí trabajamos 8 puntos menos, pero lo demás igual. También tengo la vuelta en medio punto, la vuelta en medio punto a los lados, ¿vale? Y aquí pues lo mismo que he hecho en este lado. Y aquí tengo que hacerlo, ¿vale? Ya lo tengo hecho aquí. Bueno, pues no es otra cosa que unas cuantas vueltas. Serían una vuelta de cruce, una de punto bajo, otra de cruce y 3 de punto bajo para terminar. Pero aquí vamos haciendo unas disminuciones. Bueno, aquí lo tengo que hacer al contrario, ¿vale? La disminución al final y aquí la vas haciendo al principio, porque la zona alta es la que te queda cerca del cuello. Vamos a enganchar, mira, aquí lo tengo enganchado, ¿vale? Pues ahí mismo me engancho, igual, aquí. Y ahora vamos a hacer el motivo de las cruces, o sea, la vuelta que vamos cruzando, esta, la primera, y vamos a hacer un total de 5 motivos. Aquí tengo un punto alto, salto un punto, trabajo los 3 siguientes, y vuelve y trabaja sobre el que te has dejado sin trabajar. Saltas un punto, trabajas los 3 siguientes, bueno, pues he completado la vuelta. Mira, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 veces el motivo, y aquí te sobran 1, 2 y 3 puntos. Entonces, para hacer este lado, en esta primera vuelta, como tú empiezas en este lado, lo que haces es deslizarte de estos 3 puntos y empezar a hacer tus 5 motivos, ¿vale? Siguiente vuelta, cadena, giro y todos los puntos que tenga en punto bajo. Entonces, aquí tengo 1, los voy a ir contando para poderte decir cuántos son. Un momentito, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues voy así hasta quedarme sin punto. 8. Vale, pues tendría 21, giro. Y ahora, hay un momentito, me saqué hilo. Y ahora vamos a hacer la tercera vuelta de esta que estamos haciendo y trabajaré otra vez la puntada, subo 1, 2, 3, pero esta vez en el otro cruce, que sería salto 1, 2, 3 en el cuarto, hago una lazada y por detrás trabajo los 3 puntos que me he dejado, pero voy a hacer 4 motivos esta vez en vez de 5 para quedarme con 3 puntos menos, ¿vale? Ahí. Ahora salto 1, 2, 3,
1, 2, 3 en el cuarto. Y trabajo los 3 puntos detrás. En el otro lado, lo que haces es, aquí, en esta vuelta, te quedas como 3 puntos antes, pero aquí, como lo estás haciendo desde aquí, yo lo que hice fue que en esta vuelta que hicimos anterior, la vuelta 2 que haces con punto bajo, ya te quedan los 3 puntos antes. Y ya te encuentras ahí, ¿vale? Y ya te salen los 4 motivos. Has hecho la disminución en la vuelta de punto bajo, no en esta. Que aquí la haremos en esta porque será cuando llegue al final donde me quede con 3 puntos menos. ¿Vale? Aquí ya hemos terminado. Te quedan 1, 2, 3. En realidad aquí me quedan 4, entonces yo hago aquí un punto alto. Para que me queden 1, 2, 3. Vale, ahora tengo los 4 motivos. Vale, en este lado lo que te dije, o te queda en la vuelta anterior 3 puntos antes, o cuando gires te deslizas 3 puntos y ya empiezas, ¿vale? A trabajar la puntada. Ahora, cadena, giro y voy en punto bajo todos los puntos. Tres y tengo 17. Giro, hago una cadena y ahora voy a trabajar a 17, le quito 3, ¿vale? Voy a trabajar sobre 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y me tienen que sobrar 3. Vale, pues ahora en este lado igual tienes que trabajar 14. Aquí te tienen que, o te deslizas 3, o en la vuelta anterior te quedas 3 antes, como quieras. Tienes que tener 14. Y ahora ya la última vuelta la haría en todos los puntos, sobre todos los puntos, ¿vale? Igual que he hecho aquí. Pero esta vuelta va hecha por la parte del revés, entonces en el lado derecho me pilla bien porque me va a caer aquí y voy a hacer mi vuelta del revés, o sea, al contrario me va a caer aquí y me voy a hacer mi vuelta del revés, ¿vale? Pero aquí como caigo, no caigo aquí, pues lo que hago es cortar me voy al principio, o sea, doy la vuelta y ya doy mi vuelta del revés por todos los puntos. Y voy a contar cuántos puntos son, porque tengo que tener los mismos que aquí, ya que luego vamos a hacer la unión. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Enganchamos aquí en el primero. ¿Por qué tenemos 23 en vez de 21, que era lo que teníamos en la pieza? Porque acordaros que aquí hemos hecho una vuelta en medio punto. Y eso ya añade puntos. Vale, aquí hago 1, 2, 3. Voy a aprovechar para esconder la hebita. 4, 5,
Aquí ya voy subiendo. Es un engorro lo de esconder la hebra, pero 6, 7, 8. Aquí en este espacio hago, pero para que no se nos quede un boquetillo, hago aquí abajo 9 y ya te vas arriba. 10, 11, 12, aquí me voy aquí arribita, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, me van a salir más, 21, 22, 23 y me sale 24 y 25, con lo cual aquí tengo que anular 2. ¿Dónde? Pues aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, pues no vamos a hacer el 8 que yo lo había hecho aquí, no lo hago ni aquí, me voy aquí, arriba ya. 8, 9 y espero que con eso 10. Vale, aquí también había hecho, y no porque está cogido, me voy ya arriba, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ahora me van a salir 21, 22 y 23. Vale, el fallo había sido que había entrado en lo que ya estaba cogido. Vale, 23, hago una cadenita. Entonces ya hemos recuperado como todos los puntos. Me vengo aquí así del derecho. Y yo no voy a cortar la hebra porque aquí, esto lo voy a pasar para el revés, luego lo remataré. Porque voy a aprovechar ya para hacer el cierre del hombro. ¿Vale? Aquí al final no consigo esconder yo nada, así que también me lo llevaré y lo escuendo después, lo remataré bien. Lo voy a esconder ya. Entonces cojo ya mi parte delantera y me pongo el revés mirando hacia mí porque tiene que caer el derecho encima. Este sería el revés de mi parte delantera. Mira hacia mí. El derecho lo tengo detrás. Y ahora pongo el derecho, ahora sí pongo el derecho encima. Y tengo que hacer la unión en el hombro. Con esos 23 puntos. Simplemente, igual que hemos hecho aquí, haciendo el deslizado de un lado a otro. Están hechas las uniones del hombro, me lo acabo de poner y es la forma, esto ha sido un descubrimiento para mí. Y espero que para vosotras ya para aplicar en más proyectos, porque de verdad que es la forma en que mejor queda el top. Hemos hecho aquí una especie de cuña, ¿veis? Una vez que ya está aquí unido, pues hemos hecho una especie de cuñita. Tenemos una, 2 y 3, una, 2 y 3 y la unión, ¿vale? Aquí una, 2 y 3 quiero decir de punto bajo, más la de cruces, más que teníamos una ya hecha. Bueno, la cuestión es que esto queda de menos a más al cuello y nos da perfecto, queda perfecto. De esta forma, esta parte de abajo cae recta, cae bien, cae aquí bien, no queda así. Porque daros cuenta que si no hacemos esta forma, te está tirando
esa parte que tiene más hartita del cuello te está tirando hacia arriba el tejido y se va quedando el tejido así. Bueno, pues ya eso, ese problema que teníamos está solucionado con esto. Venga, ahora, ¿qué he hecho? Bueno, pues antes de cerrar aquí, yo he contado 37 puntos y he puesto un marcador. 37 puntos y he puesto un marcador en la parte de atrás. 37 puntos marcador, 37 puntos marcador. ¿Por qué? Porque voy a trabajar unas vueltas aquí, otras vueltas aquí, que serán las mismas, que luego irán cerradas. Será lo que coseremos. He dejado de ciza. Tú puedes dejar aquí más arriba o más abajo de lo que yo he dejado. Depende de tu ciza, teniendo en cuenta que tiene que ser un múltiplo de 4 más 1. Por eso ha sido 36 más 1, 37. Pero si yo mido, me he dejado de ciza 21 centímetros, que yo creo que ya eso está bien para S, M, L. Para más talla, como habrás hecho más largo, pues te dejas un poquito más, pero vamos, yo creo que esto es una buena ciza ya. Vale, y además de que vamos a... nos va a quedar todavía más grande. Ahora que lo estoy pensando, nos va a quedar todavía más grande porque aquí vamos a crecer. Entonces nos va a quedar un espacio más... Estoy indecisa si subir un poquito, ¿eh? Voy a subir 3 puntitos más. Entonces serían 36, perdón, 37, 38, 39, 40. No, tiene que ser un múltiplo de 4 más 1. Múltiplo de 4 serían 37, 38, 39, 40, 41. Sería 38, 39. Tengo que calcularlo bien, porque me estoy liando. Un momentín. Serían 40, sería mi múltiplo de 4 más 1, 41. Entonces, si tengo aquí 37, 38, 39, 40, 41. Me voy a subir aquí. Es que, claro, pensándolo bien, como vamos a crecer a los lados, si no nos va a quedar demasiado grande. Ahora voy a mover el resto de los marcadores, pero te voy a dar la medida ahora, ¿vale? Es que no había tenido en cuenta. Vale, ahora tendríamos 18, pero como te digo, es que vamos a hacerle espacio aquí. Entonces va a quedar de sobra. Bueno, muevo los demás marcadores, trabajaré una vuelta tanto en los 4 lados, o sea, en esta pieza, en esta y en las otras dos. La primera vuelta tiene que ser del revés. Como lo tengo puesto ahora mismo del revés, pues porque mi derecho... No, está puesto del derecho, perdón. Bueno, la primera vuelta es del revés, con lo cual en este lado empezaré trabajando la hebrita de detrás. Ya sabéis, la vuelta en medio punto alto en la hebrita de detrás. La hebrita de detrás quiero decir la que me encuentro hacia mí, que en realidad es la hebrita de delante. Digo de detrás porque cae en el revés. Pues igual que hemos hecho de aquí para acá, ¿vale? Igual, las mismas vueltas. Va la vuelta que te saca aquí el dibujito este, la espiguita, va la vuelta de calado, va la vuelta de punto bajo, va la vuelta de cruce y va la vuelta de punto bajo. Y ya está. No hago la otra vuelta de cruce, ¿vale? Porque yo creo que con este tamaño, más que vamos a meter este mismo tamaño en el otro, ya tenemos el doble, nos va a quedar de sobra. ¿Vale? Incluso, no sé si va a quedar mucho. Incluso, no sé si va a quedar mucho. Bueno, voy a hacer un lado y así ya compruebo y te puedo dar con garantía el otro. Bueno, pues he hecho ya los dos lados. Uno de ellos incluso lo he cerrado ya. Y el otro lo tengo aquí pendiente de cerrar, pero quería enseñaros antes. Sobre esos 41 puntos que he trabajado. La vuelta en medio punto alto, que lo haríamos del revés. O sea, de este lado empezaría desde abajo hacia arriba. Vuelta en medio punto alto, cogiendo esta hebrita de dentro para que me haga el bordecito este, la espiguita. Vale, esa sería esa vueltecita que me saca esta espiga de la vuelta anterior. Serían una, la dos es la de las casitas, o sea, un punto alto, una cadena, un punto alto saltando un punto. La 3, punto bajo, recuperando todos los puntos del revés. La 4,
la de la lazadita, o sea, dejas un punto atrás, trabajas 3 puntos y te vuelves y haces lazada. Y la 5 de punto bajo que te coge del revés. En el otro lado exactamente hago lo mismo, lo que pasa que empezaría de arriba hacia abajo porque empiezo del revés, medio punto, calado, punto bajo, cruzado, punto bajo. Vale, pues ya tengo 5 y 5 vueltas a cada lado y dejo ahí pendiente no cortado porque voy a aprovechar para hacer la unión aquí. La misma unión que hemos hecho aquí en hombro, ¿vale? Voy a repetirla con vosotros, voy a empezar a hacerla con vosotros para recordaros, pero esta unión también la podrías hacer con una agujita si te gusta coser, como tú prefieras. Yo le estoy haciendo la unión así visible, pero tú puedes hacerle a tu gusto. Entonces preparo las dos partes que tengo que unir, ¿vale? De aquí me vengo al que tengo que unir, entrando así del derecho, aquí en el primer punto, y me vuelvo aquí al primer punto de este lado. Paso y deslizo por todo. Esa primera vez me cuesta siempre. Aquí y aquí. A ver si consigo. Vale. Y ya vamos por cada punto. Siguiente punto con siguiente punto de este lado. Deslizamos. Siguiente punto con siguiente punto de este lado. Deslizamos. Y así por los 41 puntos. Aquí no ha entrado bien. Ahora hay que ya enganchado una hebra. Ahora. Siguiente punto, siguiente punto. Siguiente punto, siguiente punto. Y voy así por los 41 puntos. Bueno, pues ya he completado la unión. Y mira, se queda integrada porque tenemos aquí esta vueltecita que se parece mucho, entonces queda bien. Ahora, en vez de cortar la hebra, como me quedo aquí en la ciza, yo voy a dar, pues si queréis, mirad, como tenemos la vuelta en medio punto alto aquí, pero aquí nos faltarían puntos, en toda esta parte de aquí. Vamos a hacer algo sencillo en la manga. Yo no creo que, si tú quisieras seguir con la puntada, pues podrías hacer, como te encuentras con la vuelta a medio punto, pues de nuevo repetir la trama, ¿vale? Continúa entonces con esta que saca la espiguita, o sea, otra de medio punto cogiendo la hebra de detrás, la de calado, la de lazada, la de punto bajo, la de lazada. Así podrías seguir y harías una manga, pues lo larga que quisieras con esa puntada. Pero yo, como no le voy a hacer manga, creo que voy a simplemente dar una vuelta en punto bajo y la voy a hacer cogiendo la hebra de atrás para que me quede la espiguita, ¿vale? Aquí no podría, pero bueno, aquí hago punto bajo normal y ya está. Entonces, si tú quieres manga larga, ya sabes que solo tienes que seguir con la trama que ya hemos aprendido a hacer. Aquí voy haciendo puntos bajos, uno, aquí me los tengo que inventar, 2, 3, 4, aquí en el espacio 5 y 6, 7, 8 y ya nos vamos a los puntos, 9, vale, pues sigo. Ya aquí como me encuentro a punto, un punto en cada punto. Sigo un punto en cada punto cogiendo la hebra de detrás que ya me había despistado y estaba haciendo los puntos sobre los puntos. ¿Vale? Entonces, aquí cuando ya me encuentro que tengo puntos, aquí tengo 8 puntos. Así que en este trocito de aquí tendré que tener 7. 7, 7 y el del centro es 8. Entonces aquí busco la hebra que haya más atrás. Hay que buscarla
y hacemos el puntito aquí. Además voy a ir contando los puntos porque quiero tener los mismos en la otra manga. Aquí buscamos esa hebra que está más atrás. Aquí tenemos dos hebritas y hay una tercera detrás del todo. Ahí es donde cogemos. Y te queda esta terminación. Vale, ahora haré una vuelta más, pero en deslizado. Aquí, deslizando en la hebra de detrás, pero no es la que va detrás del todo porque ya no te encuentras tan atrás ninguna hebra, ya que hicimos punto bajo. Entonces solo tienes dos hebritas, pues en la de atrás. Vamos deslizando así. No podemos ajustar demasiado. Así voy por todo. A ver cómo queda. Y me queda un bordecito. A ver, donde se va a ver bien es aquí. Que ya tenemos una espiga. Y no sé si quedaría mejor cogiéndolo todo. Venga, cogemos todo. Mejor. Nos va a cerrar más. Pero, insisto, no podemos ajustar demasiado, ¿eh? Vamos flojito. Todo el punto. No estoy cogiendo la hebra de detrás. Bueno, pues tengo las dos mangas ya terminadas. Esto mismo lo voy a hacer por el cuello. Así que daré una vuelta, tendría que darla en medio punto para poder después dar una en punto bajo, dejando la espiguita, y por último la de deslizado. Y en la parte de abajo voy a dar medio punto, la de que saca la espiguita, y ahí sí voy a seguir con el calado, cruzado y cruzado, ¿vale? Voy a hacerlo completo. Y ya termino con la de punto bajo. Pero me estoy planteando, como lo tengo que hacer derecho y de revés, lo voy a hacer todo el tiempo del derecho, hacer, ahorrarme la que va aquí en medio de punto bajo. Hacer directamente la de cruzado. Cruzado y cruzado. Y así me va a quedar esto como así más cerquita. ¿Vale? Eso ya como terminación, porque no es como para alargar mucho más. Vamos a alargar un poquito desde luego, pero sin trocito. Pero tú piensas que el largo lo has tenido que dar ya desde el principio, con esta primera pieza que haces. Ahí es donde tú das tu largo. Vale, bueno, pues completo esto como está explicado, porque es igual que aquí. Y lo de abajo, pues ahora te enseño, pero vamos, es repetir. Ahora te indico, y también lo cerrará un poquito, ¿eh? Tenemos que ir haciendo en cada punto 2 puntos. O sea, en cada punto 2 puntos, ¿vale? Que antes estaba fuera de cámara. Bueno, os voy a explicar aquí qué estoy haciendo, ¿vale? Yo estoy haciendo lo que os dije en la parte de abajo. Recuperar puntos con medios puntos. Yo tengo un total de 132 puntos. Porque he querido como cerrar un poquito, ¿eh? Porque, a ver, la medida total es de 100, perdón, te iba a decir 110 porque es el contorno, pero son 55, lo acabo de medir, de ancho, o sea que esto 55, ¿vale? Esto incluso da más, ¿eh? Incluso si estiro me da 60. Entonces yo creo que esta medida para como una talla única, desde la S hasta la L, va perfecto. No, yo no haría más ancho que el que yo he hecho, ¿vale? Lo tejería exactamente igual que yo para esas tres tallas. Y el largo, pues quizás también, ¿eh? Si quieres meter un poco más en esta pieza, puedes poner, ¿qué te digo? 8 puntos más, ¿vale? De largo. Pero no te, si es XL,
no hagas mucho más porque te va a quedar sino muy grande. Entonces yo aquí he recogido mucho, he recogido, bueno, tampoco mucho, un poquito. Mira, yo aquí he recogido hasta quedarme con 47, ¿veis? Que es mi medida. Pero tú, de estos casi 60 que tienes aquí, si necesitaras aquí, porque eres talla L, en vez de 47, 50 o 52, pues en vez de hacer 132 puntos como yo he hecho, tú siempre teniendo un múltiplo de 4, ¿vale? Pues puedes hacer todos los puntos que tú quieras. Entonces, en vez de 132, pues puedes hacer un múltiplo de 4 que sean 140 o 148, ¿vale? Lo que quiero es que entiendas que luego te tiene que poder entrar cuando te lo pongas, porque tampoco queda no tiene que quedar tan entallado. Vale, una vez explicado eso, yo lo que he hecho es, pues prácticamente en cada espacio grande he hecho 2 puntos, por ejemplo en estos grados 2 puntos, en este trocito que tengo aquí van 3, aquí va 1 y 1, o sea, donde tengo la espiguita de puntos puff va 1, salto a la espiga y hago 1. Aquí van 2 y 2 y me salto el motivo de 5 puntos, 2 y 2, 1 y 1. Aquí en el trocito que ya va más grande van 4, 2, aquí van 4 y así, ¿vale? 2, aquí en el trocito chico van 3, van 1 y 1, así, hasta tener 132. Pero tú, bueno, pues calcula, que yo he calculado, como he empezado aquí en un ladito, pues en un costado, pues he calculado que si para este que es mi delantero he tenido 66, tenga otro 66 en la espalda. Y que sea múltiplo de 4. Vale, entonces he trabajado esa primera vuelta, la segunda vuelta cogiendo la hebra que me queda más atrás, haciendo medios puntos altos, caladitos, y ahora después he hecho esta de que te saltas un punto, trabajas 3 y te vuelves a echar lazada, y ahora voy a hacer, en vez de hacer la vuelta en punto bajo que tocaría hacer ahora, yo directamente voy a hacer la siguiente, que es la de la lazada antes de los puntos. Entonces empiezas con, voy aquí a volver a cerrar porque me deja una hebrita atrás. Así. Empiezas con las 3 cadenas. Y aquí tienes que saltar un 2 3 y en el cuarto echas la lazadita así estiradita. Trabajas los 3 que te has dejado. Así que es lo mismo que yo te he explicado. Simplemente quería decirte que... Ay, que se me ha escapado. Simplemente quería decirte... Un segundo. Es que estaba de pie y por eso se me escapa. Que no voy a hacer la vuelta de punto bajo. 1, 2, 3. Que directamente voy a hacer esta. Que creo que ya te lo dije, pero otra vez me he dejado una hebra atrás. Ahora. Quería que vieras cómo va a quedar, que queda también muy bien. Y aquí no lo podemos permitir porque estamos trabajando todo el tiempo del derecho. En el resto de la blusa tengo que darle la vuelta del revés para volver a estar al principio. Pero aquí, como estamos del derecho todo el tiempo, pues lo puedo hacer, ¿vale? Ahora vuelvo a saltar 1, 2, 3 en el cuarto. Al final es en el mismo punto donde has echado la lazada, si te das cuenta. Si quieres no tienes ni que contar. Estiro y hago los 3 puntos que me he dejado. 1, 2 y 3. Y de nuevo, salto 3. Tengo cuidado cuál es el que está cogido. Este está cogido. 1, 2, 3 en el cuarto. A ver, aquí ha pasado algo porque... 2, 3. Sí, aquí que se me queda muy chiquitín. En el cuarto. Y los 3 que he trabajado, que me he dejado atrás. 1, 2,
que aquí pasa algo. Aquí, a ver. Bueno, a ver, mientras que soluciono yo qué es lo que pasa aquí, porque seguramente estoy atenta a hacerlo con vosotras y me he saltado un punto. Este está cogido. Me he saltado este punto, ¿veis? 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que me ha pasado antes. Y ahora, en este punto, tengo que tener aquí 3 libres. 1, 2 y 3. Este. Cuesta un poquito de 1, 2 y 3. De nuevo, aquí tengo cuidado cuál es el que está cogido, que es este. Salto 1, 2 y 3. Y vamos haciendo así. Y ya los que me he dejado. 1, 2 y 3. Y repito. 1, 2, 3 y lazada. Trabajo los que me he dejado. 1, 2 y 3. Y te va quedando, ¿veis cómo quedan las espigas? Vale, pues esta sería la penúltima vuelta. Haré esta vuelta y una vuelta más en punto bajo para terminar. Y ya no haré más. Ya habría terminado.